amigos de Radio San Camilo. Bienvenidos a su programa Hablemos con los Padres. Este programa está dirigido a las mamás, papás y cuidadores de niños y adolescentes. Les saluda su amiga Wendy, médica psiquiatra de niños y adolescentes. En los controles, padre Eduardo Morante. Hoy estamos sábado de gloria. Es el segundo año consecutivo que vivimos una Semana Santa en pandemia y quisiera que el día de hoy empecemos con una oración a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Virgen de la Salud. Tú que del triste mortal eres salud y esperanza, de tu Hijo Virgen alcanza la curación de mi mal. Y si este bien temporal no conviene al alma mía, dame paciencia, oh María, hasta que llegue el momento en que de males exento goce la eterna alegría. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hoy estamos sábado de gloria, como habíamos dicho, y vamos a empezar este programa de hoy con un tema que ya lo habíamos adelantado la semana pasada, que es Hablemos de Perdonar. En nuestro segundo segmento, a partir de las 10:35, vamos a estar con el segmento de Hablemos de tus consultas, así que les invitamos que desde ya pueden ir dejando sus consultas sobre crianza, salud mental y psiquiatría de niños y adolescentes en nuestro Facebook. Estamos en Radio San Camilo, Perú. También pueden dejar sus mensajes por WhatsApp al 957-561-832. Repito, 957-561-832. Eso va a ser en el segundo segmento. Y a las 11 de la mañana tenemos una invitada muy especial. Ella es interna de medicina, pero no solamente eso, sino que va a ser la conductora de un nuevo programa que vamos a tener aquí en Radio San Camilo. Así que con ella vamos a conversar sobre el uso de antibióticos en niños y adolescentes, sobre todo justo en esta época que estamos con todo el tema de la infección, para saber bien de qué se trata esto de los antibióticos. A veces es muy común hablar, pero no necesariamente sabemos a ciencia cierta de qué se trata. Bueno, entonces eso es un poquito en resumen el programa del día de hoy. Íbamos a empezar con Hablemos de Perdonar, y justamente en nuestro segundo segmento, que es Hablemos de tus consultas, había quedado una consulta pendiente de un oyente de la semana pasada, así que no se preocupen, vamos a empezar por esa consulta. Pero ahora vamos a abocarnos al tema del día de hoy, que es Hablemos de Perdonar. Esto enfocado en la crianza de niños y adolescentes, porque el perdón puede tener muchos enfoques, es un tema bastante amplio, bastante complejo, bastante profundo, pero vamos a dar pequeñas pinceladas en cuanto a lo que es el perdón como manera de crianza hacia los niños y adolescentes. Es muy importante, va a sonar súper repetitivo esto, pero es muy poderoso el ejemplo, lo que nuestras acciones dicen de los niños y adolescentes. A veces creemos que criar, que enseñar es hablar, es decirle a una persona la teoría, mira, se tiene que hacer así, esto no se hace, esto sí se hace, pero lo potente es el ejemplo nuestro, lo que nosotros hacemos, ese hábito. Eso tiene muchísimo poder, y no me dejarán mentir que aquellos hábitos que nosotros hemos adquirido desde niños, sean buenos hábitos o malos hábitos, son muy difíciles de modificar. Se puede, pero es muy difícil. He aquí la importancia que tiene lo que vamos adquiriendo en edades tempranas, de lo que estamos viendo en las personas que están al cuidado, que nos están cuidando cuando somos pequeños. Entonces acá es súper importante que para yo poder enseñar a un niño, a un adolescente, a pedir perdón y a perdonar, quiérase o no,
voy a tener que hacerlo yo. El niño, mi hijo o la persona pequeña que yo estoy cuidando va a tener que verme en acción, es decir, va a tener que verme en situaciones que yo estoy pidiendo disculpas o también que yo estoy disculpando. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, a mi hijo, a mi sobrino, a la persona que yo estoy criando, le obligo a que le pida disculpas al vecino porque le pegó o porque le quitó el juguete, pero ese niño nunca me ha visto a mí pedir perdón, nunca me ha visto a mí pedir disculpas o disculpar a otra persona. Entonces, va a ser muy complicado para un niño, para una niña, el poder hacer algo tan complejo como es el pedir perdón y el perdonar si no se lo ha visto a alguien mayor y varias veces. Es muy difícil el poder entender esa situación del perdón, incluso para nosotros los grandes, pero más aún para los pequeños. Si no nos ven pedir disculpas a nadie, va a ser muy difícil que ellos fluidamente, de una manera muy natural, lo puedan hacer. Entonces acá es súper importante eso. Es algo así como, a ver, aprender a cepillarse los dientes o los papás cuando se empiezan a afeitar con la máquina de afeitar. O sea, si yo, hijo varón, veo a mi papá cómo se empieza a rasurar, entonces yo probablemente voy a ir poco a poco aprendiendo, o el maquillaje, ¿no? O el peinado, cómo se peinan las mamás una trenza o una cola, entonces yo la veo cómo lo hace y más o menos ya tengo cierta idea. Igual es con el perdón, qué palabras emplear, qué hacer en esos momentos, si yo nunca he visto que papá o mamá o quienes cuiden de mí piden disculpas y disculpan a otros. Ahí hay que tener una llamada de atención para ponernos a pensar, a ver, por ejemplo, en este mes que ha pasado, ¿cuántas veces mi hijo, mi hija o aquella persona a quien yo cuido me ha visto, me ha escuchado que yo he pedido perdón o que yo he perdonado? ¿Cuántas veces? Pero ahí la pregunta, ¿no? Va a salir de repente poquitas veces, pero ahí viene la otra parte, es decir, ¿cuántas veces el mes pasado, estoy diciendo el mes pasado por poner un ejemplo, cuántas veces yo me he equivocado, cuántas veces yo he ofendido o he dañado a la otra persona? Y probablemente va a salir una lista muchísimo más larga que la que nosotros hemos pedido perdón. Y ahí viene el otro punto, si ya lo queremos ir más allá. ¿Cuántas veces bueno, ahora estamos con esto de los templos cerrados, pero ¿cuántas veces me he confesado? ¿No? Porque igual es pedir perdón a Dios. ¿Cuántas veces lo he hecho? Y lo comparo cuántas veces he comulgado, ¿no? Entonces, también probablemente va a salir la lista muy dispareja. Y es que así es nuestra naturaleza humana. Y lo importante es ir contra nuestra naturaleza. Es así, ahí está el desafío. Entonces, acá hay algo muy importante que también tenemos que aprender cómo pedir perdón, porque a veces podemos pedir perdón, pero lo estamos haciendo como por compromiso o lo estamos haciendo como una estrategia para así obtener otra cosa, es decir, entra mucho la malicia ahí y no es un perdón adecuado como tiene que ser. Muchas veces cuando nosotros en la consulta de psiquiatría de niños y adolescentes, hablaré a nombre personal, escucho que los padres, las madres han cometido errores tremendos hacia sus hijos, situaciones de maltrato, por ejemplo, y le han pedido disculpas, porque en algún momento le digo, señora, pero yo creo que en algún momento sí sería adecuado que usted le pida disculpas a su hija. Y varias veces me dicen las señoras, doctora, yo ya le he pedido disculpas. Ah, le digo, muy bien. Entonces, bueno, como ya no es importante saber cómo le hemos pedido disculpas, le digo, a ver, señora, así con toda confianza, trate de decirme las palabras exactas que usted ha dicho a su hija para pedirle disculpas. Lo más fiel al momento, las palabras, como lo ha dicho. Entonces, esta situación se repite, no estoy hablando de un caso, ¿no? Varias veces y nos puede pasar
a todos nosotros, que realmente no es que yo le estoy pidiendo disculpas a mi hija o a mi hijo, sino que yo me estoy justificando. Porque, por ejemplo, ¿qué cosa me dicen? Yo le he dicho, hijita, perdóname, discúlpame porque yo te he estado golpeando, te he estado insultando, eso no ha debido ser, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero después, ¿qué sigue? Pero hijita, yo lo hacía eso porque tú no hacías caso, porque tú no me obedecías, porque tu papá me dejó, porque yo era la única que tenía que dar la economía acá en la casa. Entonces, al final, ¿qué se vuelve eso? ¿No? Y al final, obviamente, termina en pelea. Entonces, la mamá viene y dice, doctora, yo le he pedido disculpas y se ha molestado conmigo y todavía hemos terminado peleando, por eso mejor ya no le pido disculpas. Es que esa disculpa que ha pedido no es una disculpa, prácticamente ha sido una, como que se está defendiendo a la persona y se está justificando, es decir, mira, yo te he pegado, te he maltratado, pero mis razones he tenido, ¿ah? Entonces, eso no es pedir perdón. Obviamente, la persona que está escuchando eso lo siente, se da cuenta, y cómo va a perdonarle si realmente no está viendo un arrepentimiento sincero, no está viendo eso. Entonces hay que ir poco a poco afinando, mejorando eso, porque, a ver, yo si estoy empezando a justificar, quiere decir que no hay arrepentimiento. Nada puede justificar que yo maltrate a una persona. Nada. El punto es que nosotros estamos equivocados. Ayer que hemos estado celebrando el Viernes Santo, y cuando Jesucristo en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es que realmente es cierto. O sea, no estamos siendo del todo conscientes del error en el que estamos cayendo. No nos hemos dado cuenta de la falta. Si empezamos a justificarnos es porque todavía no nos estamos dando cuenta de nuestro error. Y ahí es el punto. Entonces, a quien tengo que yo ver qué está pasando es a mí, en mí, dentro de mí, no en la otra persona, como si fuera el hijo o la hija la que tiene el problema. Hay que ver esa situación. Entonces, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de lo que hacemos. Y por eso seguimos como que siempre defendiéndonos. Y, por ejemplo, esto también ocurre en los temas de pareja, ¿no? Y lo hacen delante de los hijos, cosa que no debería hacerse. Cuando ha habido, por ejemplo, una infidelidad. Entonces, muchas veces también los varones, ¿no? Doctora, yo ya le pedí disculpas a mi esposa, pero ella no me perdona. Entonces, ¿cómo ha sido que le ha pedido disculpas, señor? A ver, cuénteme. Primero que lo hace delante de todo el mundo, de los hijos, con un público ahí, a veces incluso de la familia política, cosa que eso no es, pues, porque si ha sido una infidelidad, a quien le ha sido infiel es a la pareja, no al cuñado, a la hermana, a los hijos. Para ahí empezamos, está la situación incorrecta. Y después le pide disculpas, ¿no? Discúlpame que yo te he lastimado, te he hecho sentir mal, que he estado con otra mujer, ¿no? Y hay dos situaciones, ¿no? O que le empieza también a justificar, pero mira, yo hacía eso porque tú has estado con un humor terrible, porque tú solamente te has dedicado a ser madre, o sea, lo mismo, ¿no? O lo otro es que le pide algo, así que ya, ¿sabes qué? A partir de ahora, olvídate de esto y borrón y cuenta nueva, y, o sea, no, o sea, si yo le tengo que pedir es disculpas, pero lo otro ya es una imposición, el hecho de que se olvide y como si no pasó nada, no, o sea, y claro, entonces, ¿cómo reacciona la mujer, la pareja? Igual, ¿no? Ah, tú quieres que yo me olvide, pero con todo lo que tú me has hecho y a tus hijos. Entonces, al final, ¿qué viene? Entonces, el papá, doctora, ella no acepta mis disculpas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo lo pedimos y la actitud y lo que nos está motivando, porque muchas veces lo que nos está motivando cuando decimos ese tipo de cosas no es que nos disculpen. Lo que estamos buscando es algo personal. Por ejemplo, en el caso de este varón, lo que está buscando es que no lo eche de la casa. Lo que está buscando esa mamá es que la chica se deje de hacer cortes.
Entonces, al final es como una estrategia, entre comillas, que yo te pido disculpas, pero realmente no es que estoy arrepentido o arrepentida de haberte maltratado o de haberte sido infiel. Y obviamente la persona lo va sintiendo, quien recibe ese perdón disfrazado, y entonces por eso hay esos problemas, porque a veces la gente cree que el pedir disculpas es solamente decir discúlpame. Y muchas veces también incluso los gestos, el lenguaje no verbal, a veces se dicen las cosas, las palabras precisas, pero nuestros gestos no lo están diciendo, porque estamos con una cara molesta, enfadada o lo que fuere, pero lo que menos expresa nuestra expresión es arrepentimiento. Entonces, esto todo he estado hablando de los adultos. Entonces, ¿por qué me he detenido a hablar de los adultos? Porque todo eso lo van viendo los menores de edad, los niños y adolescentes. Entonces, ¿qué aprenden los chicos a hacer, me van a disculpar la expresión, ese garabato de pedir perdón? Porque eso es un garabato, no es pedir perdón realmente. Entonces después no nos quejemos cuando los chicos nos piden perdón en versión garabato, ¿no? Porque a veces ni nos están mirando. Nos piden perdón y están, mientras están escogiendo qué canal de televisión van a ver. ¿Y de dónde lo aprendieron? De nosotros, de nosotros. Así le demos una cátedra de cómo se debe pedir perdón. Lo que manda es el testimonio, lo que yo voy mmm, enseñando con lo que yo hago. Así que eso es muy importante, por favor, hacer. Y en eso estamos todos. Acá nadie es perfecto o perfecta. Todos estamos metidos en ese saco, pero lo importante es reconocerlo. Reconocerlo porque eso es un tema que vamos a tener que trabajar a lo largo de toda nuestra vida, de toda nuestra vida. Y bueno, entonces acá es importante, ya yendo a temas un poco más concretos, cuando yo le digo a mi hijo, a mi hija, a la persona que yo estoy cuidando, que pida disculpas, pero yo antes he tenido que enseñarle lo que es correcto y por qué es correcto. Si, por ejemplo, el niño llega tarde, o ahora que estamos en lo virtual, ingresa tarde a su clase, tendría que pedir disculpas por la tardanza, pero ¿cómo va a pedir disculpas si nadie en la casa, por ejemplo, le ha enseñado el valor de la puntualidad? Nadie en su casa es puntual, nadie se lo ha dicho. Entonces, ¿cómo se le va a ocurrir, de dónde se le va a ocurrir al niño pedir disculpas si es como hablarle chino? Ahí es importante el que cuando nosotros damos indicaciones a los niños, a los adolescentes, de lo correcto que tienen que hacer, siempre tenemos que mencionar la virtud que estamos fomentando, ese valor y el motivo por el cual lo estamos haciendo. Si, por ejemplo, yo le tengo que decir, por ejemplo, mira, cuando dicen que se empieza 1 hora, tengo que llegar unos minutos antes porque yo así estoy respetando a los demás. Eso se llama puntualidad. Puntualidad quiere decir que estoy respetando el tiempo de los demás. Por poner un ejemplo. Entonces, pero no es que yo no le digo nada y simplemente le digo, oye, prende tu computadora, oye, pídele disculpas que has llegado tarde. O sea, pero no se habló del valor, no se habló de nada. Entonces, tenemos que hacer las cosas poquito a poco de manera más ordenada. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que se bañe todos los días? ¿No? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿No? ¿Por qué es importante la limpieza? ¿No? ¿Por qué es importante que estés limpio? Porque tal y cual, ¿no? Entonces, tenemos ya poco a poco que ir formando la base en la cual ya después nos damos cuenta que si no hemos hecho algo de eso correcto, tenemos que pedir disculpas. Tenemos que pedir disculpas, pero sobre la base de que hemos demostrado a los niños y a los adolescentes lo correcto. ¿Cómo voy yo a pedir disculpas si no sé ni siquiera lo correcto que se tiene que hacer? Nadie me lo ha dicho, porque no solamente nadie me lo ha dicho, sino nadie me lo ha demostrado, porque eso es súper, súper frecuente que las mamás me dicen, doctora, pero ya cuántas veces le he dicho a mi hijo esto, cuántas veces. Y al final, cuando me cuentan cómo viven en casa, pues el ejemplo es el que manda, no se cumple nada de todo el sermón, entre comillas, que está dando de valores, porque
en el día a día no vive nadie, ningún integrante de la familia, para empezar ni siquiera hay respeto, ¿no? El padre no respeta a la familia, la madre no respeta a los hijos no respetan a los padres, es decir, pero yo sí le digo, oye, tienes que respetar a tu profesora, que mira que el respeto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Si yo le digo a un niño y adolescente que tiene que pedir perdón, tengo que primero hacerlo reflexionar en qué ha fallado, porque eso es muy frecuente cuando uno le pregunta a los niños, ¿y por qué le has pedido perdón a tu amiguito o a tu hermano? Y es muy frecuente que dicen, porque mi mamá me lo pidió. O sea, el niño, nada, ¿no? Nada. ¿Por qué? Porque efectivamente nadie se lo ha dicho. O sea, no es que el niño está mintiendo. O sea, como ella me lo dice, claro, el niño es obediente, pero nadie le ha dicho el motivo por el cual tiene que pedir perdón por haberle quitado el juguete, por haberle pellizcado al niño, o sea, al otro niño. Nadie. Entonces, y así nos pasa a lo largo de los años. A lo largo de los años. Entonces, muchas veces, ¿no? ¿Por qué usa señor cinturón de seguridad? Porque si no me ponen la multa. O sea, no, o sea, es lo mismo, ¿no? No tengo conciencia de el motivo real por el cual, por ejemplo, tengo que usar el cinturón de seguridad. Entonces, eso yo lo vengo arrastrando desde niño, desde niña. Y por eso es importante el romper esa cadena de que todos en la familia crían así y yo también así, no, pero hay que imitar lo bueno, pero si algo no es bueno, pero hay que cortarlo de raíz. Entonces yo tengo que ser diferente. El explicar por qué es importante, por ejemplo, el mantener en silencio cuando voy a un lugar, por ejemplo, a un funeral, ¿no? No es que empiezo a hacer bulla y pal y siento que alguien me está pellizcando, pero nadie me dijo que es un funeral, nadie me ha dicho que por qué tengo que estar callada, o sea, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ahí. El tema del perdón es, digamos, uno de los escalones de más arriba, pero ¿cómo yo voy a pretender ya estar queriendo que mi hijo pida perdón o perdone si para llegar al quinto piso ni siquiera he pasado el primer piso? No tiene sentido. Entonces, ahí es importante porque a veces hay madres, digo madres porque ya los tendré cansados con esta frase porque los padres brillan por su ausencia, por eso nomás digo madres, que me dicen, doctora, mi hijo, qué orgulloso es. No le gusta pedir perdón. No le gusta pedir perdón o no le gusta perdonar a su hermanito. Entonces, a veces creemos que perdonar es fácil o pedir perdón es fácil. No, es algo realmente para el ser humano muy difícil, muy complicado, porque nuestra naturaleza, lamentablemente nuestra naturaleza humana, no está diseñada para espontáneamente perdonar y pedir perdón. Eso es porque uno ya lo va poco a poco trabajando. Pero a un niño que todavía está pues en la edad inicial, que todavía no tiene la conciencia moral de los valores, no se le puede exigir algo que todavía psicológicamente no está preparado. Es más, ni siquiera los adultos estamos tan preparados para ese tema, peor un niño. Entonces, no creamos pues que es tan sencillo como aprender a peinarse. Y somos muy rudos a veces porque ya los juzgamos a los niños y los herimos y los lastimamos porque le decimos, oye, qué rencoroso eres, no te gusta perdonar. Entonces, son palabras tremendamente fuertes. Estamos sentenciando a ese niño que ni siquiera tiene plena conciencia de lo que se está hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y no empezar a hacer sentir a los niños que tienen maldad, ponerles ese rótulo, porque al final los niños se empiezan a identificar con ese personaje que nosotros ya hemos ido creando. Ah, sí, yo soy rencoroso, porque todos en mi casa me dicen que soy rencoroso. Entonces empiezo a actuar como rencoroso porque todos ya me pusieron esa etiqueta equivocadamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No es sencillo perdonar ni pedir perdón. Así que hay que tener mucha paciencia con nosotros mismos y obviamente con gente más joven que nosotros. Hay que tener muchísimo cuidado en eso. Entonces es todo un proceso.
Hay algo, y con esto ya para ir cerrando, y recordarles también que después de la canción a la que vamos a ir, vamos a estar respondiendo las consultas que tengan ustedes sobre crianza de niños y adolescentes, salud mental de niños y adolescentes y psiquiatría de niños y adolescentes, que nos dejen sus consultas por el Facebook Radio San Camilo Perú, o también pueden llamar al 957-561-832 o también dejar su mensaje de WhatsApp a este mismo número 957-561-832. Las preguntas son totalmente abiertas, no necesariamente tiene que ser del tema que estamos hablando, si lo quieren también, no hay ningún problema. Retomando y para ir ya finalizando, que tenemos que tener como meta que mi hijo, mi hija, la persona a quien yo estoy criando, perdone y pida perdón, sí. Yo no estoy diciendo que eso es imposible, no. Sí debe ser mi meta, pero para que yo, niño, niña, adolescente, perdone a mi papá, a mi hermano, a mi profesora, a mi compañero de colegio, a quien fuere, primero tengo que haber experimentado el haber sido perdonada, el haber sido aceptada. Una persona que no se siente aceptada, amada, perdonada, es casi imposible que eso lo pueda dar a otro. Como se dice, nadie da lo que no recibe. ¿Cómo yo le voy, si yo quiero que mi hijo, mi hija, perdone, entonces yo la tengo que hacer sentir a esa persona perdonada? Yo. Y entonces esa persona empezará a entender lo que es el perdón, pero no esa situación que mi hijo o mi hija me pide perdón y yo simplemente ni caso le hago, o le hago la ley del hielo y le dejo de hablar un día, ¿no? O le digo, pero siempre me pides disculpas y siempre te equivocas y siempre haces lo mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a pedir que esa hija, que ese hijo dé algo que yo no se lo estoy dando? Y es ahí a donde quería llegar. Es ahí. Entonces, realmente, este es un tema súper, súper desafiante, el tema del perdón. No es lo mismo como con otros temas que hemos estado hablando del estudiar, del dar órdenes. Este tema realmente es un desafío, realmente. Personalmente puedo estar equivocada. Creo que una de las cosas más difíciles en la vida, si no la más difícil, es perdonar. Puedo estar equivocada, pero es una situación que pone a prueba muchísimas áreas de nuestra persona. Y como tal, no debemos tomar como que es una cosa más, una cosa ligera. Y ya, así como yo le enseñé a jugar fútbol a este niño, entonces ya, pues que aprenda a perdonar y a pedir perdón. No, eso requiere un proceso primero de mi parte, que yo, adulto, adulta, me, me sienta perdonada, me sepa perdonada y así perdone a ese niño, a esa niña, y así será una cadena. Esas son las cadenas que sí tenemos que promover, el de que la persona se sienta aceptada, perdonada. Eso es súper importante, no rechazada, porque muchas veces los niños y adolescentes sienten eso por parte de sus padres. ¿Por qué? Porque todo el tiempo les paran criticando. Solamente les hablan para criticarles y para darles órdenes. Y de ahí un poco se relaciona con lo de la semana pasada, de lo de felicitar. Así que bueno, este es un tema todavía que tiene para mucho rato. En el siguiente segmento voy a empezar con una pregunta que quedó de la semana pasada y después, bueno, también seguiremos con el tema y con las consultas que ustedes tengan. Vamos a ir a una pausa después de esta canción. Volvemos con Hablemos de tus consultas.
Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Estamos aquí de vuelta en Radio San Camilo, más corazón en las manos. Estamos ahora en nuestro segmento Hablemos de tus consultas. Pueden hacer desde ya las consultas sobre crianza, salud mental y psiquiatría de niños y adolescentes. Gracias a las personas que están con nosotros en la transmisión. Gracias Vanessa, gracias Víctor, gracias Rosa que le ha gustado la canción. Y bueno, la semana pasada quedó una pregunta pendiente de Arturo Montalvo Díaz. Es una pregunta que personalmente me conmovió mucho cuando la leí y cuando la he vuelto a leer, pues me ha conmovido más. Arturo, la semana pasada preguntaba, ¿qué hago para perdonar
a quien sigue siendo hostil conmigo. Esta situación del perdón es tan profundo y tan amplio que es imposible, creo yo, poder enfocarlo desde un solo punto de vista. Y la verdad es que esto trasciende nuestra naturaleza humana. Realmente nuestra naturaleza no está hecha para perdonar. Nuestra naturaleza humana como tal, sino es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero ahí está el desafío. Y cuando Arturo pregunta, ¿qué hago para perdonar a quien sigue siendo hostil conmigo? Pues yo creo que es una pregunta que no solamente se la hace Arturo, sino nos la hacemos varios de nosotros. Y voy a compartir porque me parece que, como se dice, la Biblia, la palabra de Dios jamás pasa de moda. Y cuando leí esta pregunta de Arturo, pues me recordó, y creo que por ahí va el tema, al Evangelio de Mateo. Díganme si no se parece la pregunta de Arturo, ¿qué hago para perdonar a quien sigue siendo hostil conmigo? A Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Dice, Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Yo creo que sí, yo creo que la pregunta que hace Arturo es muy profunda y está ahí en tal cual, en Mateo 18 del 21 al 22, ¿no? O sea, ¿qué hago para perdonar? Es el llamado es a perdonar siempre, ¿no? ¿Qué hago? La respuesta es seguir perdonando, ¿no? Pero es un tema muy, muy, muy complejo. Nos preguntan en el WhatsApp, muchas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros. En el WhatsApp nos preguntan, ¿cómo saber perdonar? ¿Cuáles podrían ser los medios para sanar las heridas fruto de las ofensas? Eso es súper importante y muchísimas gracias por esa pregunta porque yo creo que va a la médula del tema. En primer lugar, cuando uno se siente perdonado es que perdona. Entonces, nos cuesta tanto perdonar. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado el perdón en plenitud. No lo hemos experimentado. Entonces, acá la pregunta es primero, ¿qué hago para sentirme perdonada? Porque lo otro ya viene por añadidura. Cuando una persona se siente perdonada, no le queda otra que perdonar. No le queda otra. Igual que en el amor. Cuando una persona se siente amada, ¿qué le queda? Solamente le queda amar, no hay otra opción, ya no existe otra. Entonces, yo creo que humildemente, personalmente, que nos cuesta perdonar porque no hemos experimentado el perdón, no nos hemos sentido perdonados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para sentirnos perdonados? Eso es lo primero, ¿no? Porque si yo me siento perdonada a plenitud, poco a poco iré perdonando. Si yo me siento curada, poco a poco iré curando. Es así. Entonces, esto es un tema súper importante. Entonces, para yo poder perdonarme, ¿no? Perdón, para yo perdonar a otra persona tengo que sentirme perdonada. Ahora, para yo sentirme perdonada, tengo que en primer lugar sentir que estoy herida. ¿Qué sucede muchas veces? Que nuestro orgullo no nos permite el sentirnos vulnerables y heridas. Por ejemplo, es muy frecuente en la consulta con las adolescentes, con las chicas, porque digo chicas porque generalmente son las que hay bastante concurrencia. Me dicen, doctora, yo he terminado con mi ex
¿no? Y ahora está con otra chica de otro salón, pero a mí no me importa, a mí no me duele, ¿no? Pero después cuando seguimos conversando, ¿no? Resulta que después de esa escena ha empezado a cortarse, ¿no? Entonces, igual con las mamás, ¿no? Doctora, el papá de mis hijos me fue infiel, ahora está con mi hermana, pero sabe que haga su vida, total, ¿no? Eh, pero después me sigue contando otras cosas y contradicen eso. Entonces, ¿cómo yo voy a sentir que me están curando mi herida, que me siento aliviada, curada, si ni siquiera tengo la humildad o esa capacidad para aceptar, sí, esta situación me dolió, me he sentido herida, me he sentido traicionada, me he sentido... Eso es el punto. Primero, no que yo soy de hierro, que a mí, no me importa, se me pasa en un día. No, hay que aceptar las situaciones como son. Y eso no me hace débil. Porque, ¿saben por qué no me hace débil? Porque soy débil. O sea, algo que nos han metido en la cabeza, que es una gran mentira, es que la debilidad en el ser humano es algo malo, es un defecto. No, la debilidad en el ser humano es una característica del humano. Somos débiles por naturaleza, todos, todos. Entonces, eso de que yo no soy débil, todos somos débiles, todos. Por eso, ¿no? Cuando dicen, por eso cuando soy débil soy fuerte, ¿no? Dice San Pablo. Es que es así, es que tenemos que, si no reconocemos que somos débiles, estamos mal. Primero tenemos que reconocer eso. Entonces, el punto, porque acá la pregunta es una pregunta, pero son varias preguntas realmente en una sola. ¿Cómo saber perdonar? ¿Cómo saber perdonar? Es el primero sentir que yo estoy ofendiendo a otras personas. ¿A quién? Eso ya queda en la conciencia de cada uno. El problema es que nosotros creemos que hacemos todo bien y que no estamos ofendiendo a nadie, pero a nosotros sí nos ofenden. Esa es la gran mentira, porque nosotros estamos ofendiendo permanentemente a diferentes, a Dios, a la creación y a los demás, y a nosotros mismos. Lo que pasa es que no somos conscientes de todo el daño que hacemos, de todo el daño que hacemos. Por ejemplo, ¿alguien es consciente del daño que hace al medio ambiente? Por poner un ejemplo, de todo el daño que hacemos al medio ambiente. Y eso no es hacer daño. Por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente a las personas también. Entonces, en primer lugar, tengo que saberme débil y tengo que saberme pecadora. Eso es lo primero. Porque si no, estoy viviendo en una nube y estoy poniéndome en el papel de víctima. A mí no me comprenden, a mí no me hacen caso, a mí me faltan el respeto. Pero ¿y tú qué haces? ¿Y yo qué hago? Entonces somos débiles y somos pecadores por naturaleza. Y eso es algo que tenemos que ir asumiéndolo, no con orgullo, sino con humildad, porque esa es nuestra condición. Todos, todos, ¿no? Entonces, por el hecho de ser humanos. Entonces, tengo que saberme eso. En la medida que yo me sepa débil y pecadora, de verdad, pero no por mí, y ese es el otro punto. Nuestra naturaleza es egocéntrica por naturaleza, ¿no? Si yo estoy esperando que eso nazca de mí, no. El hecho que yo me sepa frágil y pecadora es una gracia de Dios, no es una capacidad humana. El humano por sí mismo no se va a sentir jamás ni débil, ni pecador, todo lo contrario, se va a creer súper fuerte, ¿no? Y que lo sabe todo y que lo puede todo, todopoderoso. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, por eso les digo que este tema del perdón es ir contra nuestra naturaleza, porque en la medida que nosotros sepamos eso es porque se lo estamos pidiendo a Dios y Dios nos va a regalar ese don. No hay otra manera. Si estamos esperando que va a ser producto de nuestros esfuerzos, llegará nuestro último día y nunca lo logramos, porque eso no está en nuestra capacidad. Hay una frase que ustedes la habrán escuchado, como yo también, pero encierra una gran verdad. Dice, errar es humano, perdonar es divino. Es cierto. ¿Qué cosa es propio de nuestra naturaleza? Que no necesitamos, ¿no?,
de ayuda es equivocarnos. Todo el tiempo estamos equivocándonos. Incluso está en nuestra mirada, en nuestros pensamientos, en nuestros gustos, en cosas que la gente ni siquiera se da cuenta. Eso es natural, es naturaleza nuestra, ¿no? Pero perdonar es divino. No es naturaleza humana el perdonar. No es. Hay que pedir esa gracia. Hay que pedir esa gracia, hay que pedirlo en oración a Dios, porque si estamos creyendo que, me meto al yoga, me meto a tal técnica, tal psicólogo, tal psiquiatra, tal... No, no, vamos a perder nuestro tiempo y nuestra plata. De ahí no viene. Que ayude, por supuesto, yo no digo que no. Si yo ahorita estoy con un, no sé, un trastorno terrible de pánico, y llevo mi tratamiento, me ayudará en eso, pero no es que va a ayudar, pero no es que es la solución definitiva. Entonces, yo creo que es por ahí el punto, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los medios para sanar las heridas fruto de las ofensas? Es el reconocerme pecadora y débil. Porque voy a pasar de víctima a victimaria, que es lo que somos por naturaleza. Somos victimarios. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Nosotros. ¿Quién lo sigue crucificando? Nosotros. No somos víctimas, somos victimarios. Y con esto no digo para que nos estemos golpeando el pecho, no, sino porque es la verdad. Es la verdad, no es nada para hacernos sentir de una u otra manera, es nuestra naturaleza. Entonces es así. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo saber perdonar? ¿No? El primero, saberme pecadora, el saberme débil y el buscar el perdón de Dios. ¿Cómo? A través de la confesión, ¿no? Que cada vez hay menos gente en los confesionarios cuando se abren, ¿no? Entonces, la otra pregunta, ¿cuáles podrían ser los medios para sanar las heridas fruto de las ofensas? ¿No? Es pedir la gracia, es la oración y el permanentemente hacer examen de conciencia de lo que yo estoy, de cuánto yo ofendo a Dios, eso es lo primero, porque si no, sigo en mi posición de que yo soy la víctima y somos nosotros los seres humanos excelentes en ese papel, ¿no? De víctima, pero no es así, no es así. Acá la única víctima ha sido Jesucristo, ¿no? El Cordero de Dios. La otra pregunta es, ¿cómo nos influyen los recuerdos negativos en el perdón? Bueno, ¿cómo nos influyen? De mil maneras. Problemas para dormir, problemas en el apetito, cansancio, problemas muchas veces lo que se llama lo psicosomático, es decir, problemas físicos, se le afloja el estómago todo el tiempo a la persona, tiene un dolor de cabeza que el neurólogo ya le ha revisado y está todo bien y sigue ahí, sigue un montón de palpitaciones, se le quita el sueño todas las noches, empieza con un dolor acá por el cuello, ¿no? Siente hormigueo por las piernas, o sea, de mil formas, ¿no? Es una situación muy complicada, ¿no? Incluso a veces hasta se le paraliza una parte del cuerpo. Eso es, por ejemplo, cuando sale en la Biblia lo de los paralíticos, es cierto. Cuando Jesús después sana y perdona los pecados y sana físicamente al paralítico, es cierto. La Biblia es totalmente actual, porque muchas veces esos conflictos de no relacionarnos bien con los demás, efectivamente hay casos que se paraliza parte del cuerpo, o la gente se queda sin hablar, como muda, en estado catatónico, ¿no? Entonces, eso es muy actual, lo de la Biblia de verdad que es súper actual, ¿no? Influye totalmente negativamente, obviamente, en uno, ¿no? Los recuerdos negativos. Ahora, yo no sé, me imagino que cuando dice recuerdos negativos es lo malo que me han hecho, ¿no? Me imagino que se está refiriendo a eso. Sigamos con otro. ¿El perdón es un medio? Pregunta, ¿el perdón es un medio o experiencia de fe? O también una experiencia saludable para nuestra... a ver, voy a ver por acá. Se me fue. A ver.
Primero quiero agradecerles de verdad a todos ustedes porque este es un tema que es súper, súper importante. A ver, dice, ¿el perdón es un medio o experiencia de fe? O también una experiencia saludable para nuestra vida psicológica. A ver, es súper importante y yo agradezco muchísimo las preguntas porque todo está relacionado. Lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. El ser humano es un todo. Como les he dicho, por ejemplo, ¿no? El perdón. Cuando yo no perdono, hay gente así, ¿no? En una situación de resentimiento, se me paraliza una parte del cuerpo, lo biológico. Empiezo a tener estos recuerdos como obsesivos a cada rato, en cualquier momento se me viene esa escena, lo psicológico, ¿no? Como estoy en eso, estoy irritable y me llevo mal con las personas, lo social, ¿no? Y el tema espiritual, porque no estoy en paz, no estoy teniendo una buena relación con Dios, ¿no? No estoy cumpliendo su voluntad. Entonces, al final, para la persona que ha preguntado, es todo, el ser humano es un todo. Por eso no podemos decir, voy a ver solamente la parte biológica, voy a ver solamente la parte psicológica, voy a ver la parte solamente social, ¿no? Una bendición que tenemos los médicos es que vemos el bosque, no el árbol, el bosque. Entonces, al final, todo lo que tú estás preguntando a la persona, ¿no? Es desde todo el punto de vista biológico, psicológico, social y espiritual. Todo, todo. Seguimos con la pregunta. ¿El perdón es solo para los que creen en Dios o fundamentalmente una alternativa saludable para llevar una vida mental sana? Ya, voy a hablar esto a nombre personal. Ya, voy a hablar esto a nombre personal, no quiero que lo tomen a nombre de la psiquiatría ni la de psicología. Yo veo lo siguiente. Una persona puede perdonar por muchos motivos y me parece excelente esa pregunta. Un motivo cristocéntrico, centrado en Cristo, Dios me amó, Dios me perdonó, yo voy a agradar a Cristo en la medida que yo perdone, porque Él lo ha pedido, porque Él es mi Padre y me ama, ¿ya? Eso es, voy a perdonar por eso. Vamos a decir, un motivo cristocéntrico. Y hay otro que es, voy a perdonar por un motivo egocéntrico. Hay muchos sitios, incluso particulares, que no tienen de ninguna religión y promueven mucho el tema terapia del perdón, sin ser nada religioso, ni católico de ninguna religión. ¿Qué sucede con esto? Es un motivo egocéntrico, es decir, porque como no puedo dormir, como se me ha paralizado el brazo, como tengo problemas con mi familia, con mi esposo, entonces, como ya no aguanto esto, voy a tener que perdonar. Entonces, no salí, le voy a decir mi enfoque personal, ustedes son libres, ¿no? Mi enfoque es que seguimos en el mismo círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el hecho que yo no he perdonado ha sido por un tema egocéntrico, es decir, ¿quién te crees tú para tú faltarme el respeto, ¿no? A mí que yo no he hecho nada. O sea, mi problema por el que yo no estoy perdonando es por un tema egocéntrico. Y voy a encontrar una solución, entre comillas, a través de un método egocéntrico. No tiene mucho sentido. Por eso es que mucha gente termina yendo a psiquiatría, porque varios han pasado por yoga, por terapia de no sé dónde, doctora. He ido, he hecho, pero nada, nada, ¿no? ¿Y acaso un medicamento lo va a hacer? Es decir, yo le voy a dar tal pastilla y eso lo va a hacer. No, no. Entonces, lo dejo al criterio de cada uno. Yo personalmente, si veo que un problema se origina por algo egocéntrico, ¿en qué cabeza cabe que, bueno, en muchas cabezas, pero en la mía no, que la solución va a ser de lo mismo, egocéntrico, es decir, porque yo tengo que estar bien? Entonces, ¿creció la persona? ¿Dio un paso adelante? No, sigue en lo mismo, en la parte egocéntrica, porque está pensando en ella, en que ya no quiero estar sufriendo esto. Y ese es el problema por el cual vivimos tan mal como vivimos, porque no estamos pensando en el otro.
Y esto me trae a colación lo siguiente. Muchos padres, ya volviendo al tema de psiquiatría, muchos padres, aunque suene duro, llevan a sus hijos a la consulta por conducta suicida, por lo que fuere, sobre todo conducta suicida, que es lo más frecuente que nosotros atendemos, que han hecho algo para querer quitarse la vida, ¿no? Se cortan, se toman pastillas, en fin. Pero cuando uno conversa con los padres, se da cuenta que el motivo por el cual, y lo digo con cariño, no que estoy juzgando, sino que la naturaleza nuestra, empezando por la mía, es así, o sea, no, a eso me refiero, no quiero ponerme en lugar de juez. El motivo por el cual están llevando a los hijos no es porque les preocupe, va a sonar durísimo lo que voy a decir, crudísimo, pero es la triste realidad de nuestra naturaleza. Por eso digo que nuestra naturaleza de todos es pecadora y débil por naturaleza. Están llevando al hijo o a la hija no porque tanto porque teman que se vaya a matar, sino porque les está estresando a ellos. Por eso, o sea, por un motivo egocéntrico. Entonces ahí uno va notando, por eso digo, es diferente el padre o la madre que lleva a su hijo por un motivo egocéntrico al que lo lleva por un motivo del propio hijo. Doctora, yo no sé qué haría si mi hija, mire a qué punto está. Se trabaja distinto con esa madre que más que ella está pensando en su hijo que con el otro. Lo duro de este trabajo es que la mayoría de los padres, que a mí me toca, es por el tema de egocéntrico. Entonces ahí es una batalla porque ellos piensan en ellos. O sea, es bien complicado. Es muy complicado y se sufre. Entonces, ¿por qué yo sugiero que sea desde la fe? Porque lo otro es parte del mismo problema. No di ningún paso adelante. Sigo en lo mismo. No hubo ninguna diferencia. Una cosa causó mi problema, que es lo egocéntrico, y doy una solución con lo egocéntrico. En cambio, cuando yo doy una solución cristocéntrica, es radicalmente opuesto. 180 grados. Entonces ya no hay opción, es totalmente distinto. Totalmente distinto, y por eso es que muchas personas pues han cambiado rotundamente su vida cuando han descubierto eso, cuando han dejado de ser egocéntricos y han pasado a ser cristocéntricos. Y no es que eso se decide en un día, sino que eso es del día a día, ¿no? Cada día se va viendo eso. Así que, bueno, no sé si responde a la pregunta, pero de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por la confianza, por su participación. Vamos en el siguiente bloque, después de la canción, a contar con nuestra invitada, con Carmen Reina, que ya les había adelantado. Ella es interna de medicina y también conductora de un próximo programa aquí en Radio San Camilo. Con ella vamos a conversar sobre el uso de los antibióticos en niños y adolescentes. Vamos con la canción y volvemos con ella. Tu manto es tu sangre, las espinas tu corazón.
ofrenda de tu cuerpo y tu sangre, nos concedes el perdón. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Rey en la cruz. Estamos aquí de vuelta en Hablemos con los Padres por Radio San Camilo, más corazón en las manos. Hoy tenemos como invitada a Carmen Reina Contreras. Ella es interna de medicina humana y conductora de un próximo programa a estrenarse aquí en Radio San Camilo, Te Cuido, Me Cuido. Con ella vamos a conversar el día de hoy sobre el uso de antibióticos en niños y adolescentes. Seas tú muy bienvenida, mi querida Carmen, bienvenida no solamente al programa, sino también a la familia de Radio San Camilo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Wendy, por la invitación a este programa. Y bueno, muy pronto vamos a estar con el programa con una compañera, Xiomi también, a brindar un poco más de temas médicos, ¿no?, para todos ustedes. Y espero que nos acompañen. Gracias por invitarme, Wendy, para poder abordar un tema muy importante como es los antibióticos. Gracias a ti, querida Carmen. Carmen, a veces ocurre que utilizamos mucho una palabra o un producto y creemos que lo conocemos pues como la palma de nuestra mano, pero realmente sabemos muy poco de eso, ¿no? O a veces creemos que lo sabemos, pero cuando empezamos a escuchar alguna información por parte de profesionales, de los encargados, nos damos cuenta que a lo mejor teníamos unas ideas un tanto equivocadas. Para empezar, quería por favor porque de eso también se va a tratar tu programa, de explicarnos con palabras muy sencillas términos, aspectos de la salud que son bastante frecuentes en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le llamamos realmente antibióticos, Carmen? Porque a veces no se tiene muy claro el concepto, ¿cierto? No sé si podrías explicarnos con palabras sencillas, realmente ¿a qué le llamamos antibiótico nosotros? A ver, un antibiótico, o también, mejor dicho, un antimicrobiano o antibacteriano, es un medicamento que se utiliza para combatir infecciones de tipo bacteriano, únicamente bacteriano. No tiene una acción sobre lo que es virus u hongos de ninguna manera, solamente bacterias. Y es muy importante, Wendy, claro, porque los antibióticos han sido utilizados desde los años 40 con el descubrimiento de la penicilina, y que ha salvado un montón de vidas y ha disminuido la mortalidad, y que si usamos adecuadamente vamos a poder seguir utilizándolos y disminuyendo la mortalidad de estas infecciones, ¿no? Y también es un desafío de la salud pública, porque su inadecuado uso ha creado resistencia, que a la larga nos puede traer perjuicios y opciones terapéuticas muy cortas para poder tratar este tipo de enfermedades. Así es. Entonces, mira qué importante lo que nos está diciendo Carmen, porque a veces, ¿no? A veces se le dice bicho a cualquier cosa, ¿no? Bicho, el virus COVID-19. Bicho a tal parásito, ¿no? Entonces, no, una cosa es el virus, como por ejemplo es el COVID-19, ¿no es cierto? Otra cosa son los hongos, como tú bien nos dices. Ahí, por ejemplo, los antibióticos no tienen ningún tipo de acción, ¿no? Es decir, si yo creo que para combatir mi COVID-19 que me ha infectado voy a tomar un antibiótico, no va a hacer nada, porque tiene que ser con bacterias y no al virus, son diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que son bacterias. Y algo tú muy importante que nos has dicho
es que tenemos que utilizarlo adecuadamente porque efectivamente ha salvado vidas, en su momento sigue salvando vidas, pero tú has dicho algo muy importante, es el utilizarlo adecuadamente. ¿A qué te refieres, Carmen, con utilizar adecuadamente los antibióticos? Ok, primero un antibiótico se utiliza, como ya lo mencionamos, para una infección bacteriana y los antibióticos son específicos para cada persona. Puede ser que ese antibiótico te haga bien a ti, pero no a otra persona, porque puede ser alérgica o puede ser que ya tenga un mecanismo de resistencia creada, ¿no? Entonces los antibióticos son específicos para cada persona. Segundo, de que tenemos que utilizar en las dosis correctas. Y tercero, el tiempo adecuado. Porque a veces nos sentimos ya mejor cuando tomamos el primer día o el segundo día el antibiótico, ¿no? Entonces lo cortamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tenemos una infección en la garganta y tomamos el antibiótico y el segundo día nos sentimos mejor, ya lo dejamos, entonces las bacterias no han muerto, no hemos acabado en totalidad con ellas, ¿no? Entonces ellas empiezan a proliferar, se pueden ir al oído o incluso pueden ir al torrente sanguíneo, llegar a nuestro cerebro y causar una enfermedad peor o causar más daño. O incluso cuando ya empecemos a utilizar nuevamente el antibiótico, ya no va a tener efecto porque la bacteria ya ha creado un mecanismo de defensa porque ellas también se quieren sobrevivir, ellas también quieren luchar, ¿no? Entonces empiezan a crear sustancias que degradan el antibiótico y ya no tienen ningún efecto. Entonces nos vamos a quedar con una opción menos para poder tratar una infección. Y el tiempo también adecuado. Por ejemplo, en algunas enfermedades como de tipo respiratorio, lo mínimo que puedes utilizar un antibiótico son 5 días. O en las infecciones urinarias, que son de 7, incluso hasta 14 días llega el tratamiento. Entonces es muy importante cumplir con estos 3 requisitos básicos, ¿no? Antibiótico específico, dosis adecuada y el tiempo correcto. ¿Y quién está autorizado para dar eso, Wendy? Son el personal médico. Entonces hay que estar atentos a nuestros síntomas, a nuestras dolencias que tenemos y acudir a un personal médico que nos va a brindar un diagnóstico adecuado y de acuerdo a ello un tratamiento específico para la enfermedad que estamos cursando. Es decir, que no es tan sencillo como creíamos, ¿no? Es decir, como a mi prima le cayó bien esto, pásamelo el frasco, yo también me lo tomo igual, ¿no? Eso es bastante, no se trata acá de asustar, ¿no? No se trata de eso, pero sí de poder informarnos, de prevenir. Y justamente también en el siguiente segmento voy invitando desde ahora a las personas que quieran hacer sus consultas, sus comentarios, porque a ver, creo que qué persona no tiene alguna experiencia con los antibióticos. Entonces, en el siguiente segmento vamos a abrir el micrófono abierto, el teléfono, para que puedan hacer las consultas con nuestra querida Carmen. Pueden hacer la consulta por el Facebook en Radio San Camilo Perú o también llamar o dejar su mensaje de WhatsApp al 957-561-832. Repito, 957-561-832. Hoy día estamos conversando con Carmen Reina sobre el uso de antibióticos en niños y adolescentes. Decíamos entonces, Carmen, que no es que porque le cayó bien a mi amiga, entonces necesariamente me va a tener que caer bien a mí. No necesariamente. Y en las dosis, ¿de qué depende, Carmen, la dosis del antibiótico? Va a depender de acuerdo a quién estamos administrando. Por ejemplo, en un niño, en los extremos de la edad, ¿no? En niños, en adultos mayores, las dosis a veces no son igual que en los adultos. Entonces tenemos que ajustar según el peso a veces, según el grupo de edad que nos estamos encontrando, según la enfermedad también, ¿no? Porque si es que a veces han creado resistencia, entonces tenemos que aumentar un poco más la dosis para que este llegue a causar efecto. Entonces es un arduo tratamiento y investigación en este tema para poder realizar adecuadamente el tratamiento a las personas, ¿no? O sea, definitivamente no es tan sencillo como creemos. No es que, a ti, entonces, porque no necesariamente no tengo la misma edad que la otra persona, no peso ni tallo igual que la otra persona, ni siquiera sé qué diagnóstico tuvo y a lo mejor el diagnóstico que yo tengo es otro.
Entonces, estamos dándonos cuenta que realmente no es tan sencillo como muchas veces creemos que podemos estar jugando a ser el médico, el doctor, ¿no? Como si fuera un juego. Ahora, Y otra situación que tú, sí, dime. no, y también quiero resaltar que las dosis son muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces es que nos automedicamos y no son las dosis adecuadas, podemos causar toxicidad. Los antibióticos también tienen efectos adversos, dañan al hígado, dañan al riñón, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mira, hay algo muy curioso, porque ya, bueno, hablando de la especialidad que yo tengo, hay mucho prejuicio, bueno, tú también lo debes saber, estás en el campo de la medicina, mucho prejuicio con los psicofármacos, con los medicamentos de psiquiatría, ¿no? Como si fueran, pues, Dios mío, un poco más si son veneno, ¿no? Entonces, si no me hará esto y no me hará, entonces yo varias veces he dicho, mire, ¿sabe qué? Más peligroso es que esté abusando, automedicándose con los antibióticos que este medicamento que le estamos recetando. Porque a veces creemos que es como que no hace nada, no pasa nada, tenemos el juicio errado que los medicamentos de psiquiatría son súper peligrosos y que los antibióticos son pues como súper inofensivos, vamos a decir así, ¿no? Y nada más alejado de la realidad, ¿no? Porque ahora conversando contigo sabemos que se necesita bastante información para saber qué antibiótico, cuánto y cuánto tiempo, porque muchas veces creemos que la infección es lo mismo a cómo yo me siento. Como yo me siento muy mal, la infección está muy mal. Como yo me siento bien, entonces la infección ya se fue. Y no necesariamente es eso. Tú mencionabas, Carmen, un término muy importante que era sobre la importancia de usar bien los medicamentos, ¿no? El famoso uso racional de los antibióticos, porque era un tema de salud pública. ¿A qué te referías, por favor, con eso, de que es importante el buen uso de los antibióticos para la salud pública? Te digo porque ahora estamos pues en plena cuestión de la pandemia y la salud pública se ha vuelto más conocida que nunca. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, los antibióticos se han utilizado a nivel mundial para combatir enfermedades infecciosas de tipo bacteriano. Sin embargo, si estamos utilizando de una manera irracional los antibióticos, nos estamos quedando con pocas alternativas para poder tratar las enfermedades. Es decir, que vamos a llegar a un tiempo en el cual una neumonía va a ser muy difícil de tratar porque no vamos a tener los antibióticos adecuados. Y los antibióticos que tal vez vamos a tener de alternativa van a ser antibióticos muy tóxicos. Y ahí entraría la frase, ¿no? A veces la cura resulta más cara que la enfermedad, porque en realidad nos van a causar, sus efectos adversos son tan graves que nos van a causar más daño que la propia enfermedad y no son óptimas. Incluso ya se ha reportado, el antibiótico más que está al tope es la colistina. La colistina se ha estado utilizando ya en algunos centros hospitalarios y realmente ha tenido consecuencias graves o efectos adversos, que no se recomienda llegar a ese punto para poder recién tomar conciencia, ¿no? Entonces, lo que queremos es utilizar racionalmente los antibióticos para así seguir teniendo las opciones adecuadas para el tratamiento y disminuir la mortalidad de estas infecciones. Ahora también, por ejemplo, la tuberculosis, que es una enfermedad bacteriana, nos ha causado bastantes resistencias. Hay multidrogas resistentes, extremadamente resistentes, y es muy triste ver a este tipo de personas que se quedan sin opciones terapéuticas, ¿no? Incluso en niños se está abusando mucho de los antibióticos. Y en las rotaciones he podido observar que niños de 8, 9 años no tenemos antibiótico para poder utilizar. Y es muy triste, bueno, y por eso es un llamado a toda la población en general de que utilizamos los antibióticos correctos para poder tratar una enfermedad. Cuando tú mencionas, Carmen, esta palabra que está muy relacionada con lo de la salud pública, de la resistencia bacteriana, ¿qué es la resistencia bacteriana? ¿Cómo se vuelve una persona resistente? Generalmente, ¿qué es lo que sucede, sobre todo en nuestro medio, en nuestro país, sobre este tema de la resistencia, Carmen? A ver, la resistencia bacteriana quiere decir que la bacteria ha creado un mecanismo de defensa ante los fármacos que nosotros vamos consumiendo.
Por ejemplo, la amoxicilina se ha ido consumiendo a diestra y siniestra. Entonces, la bacteria empieza a crear sustancias que degraden este antibiótico, como es la amoxicilina, y de aquí a un corto plazo empezamos a utilizar la amoxicilina y ya no tiene efecto. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos utilizado las dosis correctas o no hemos utilizado por el tiempo correcto el antibiótico, ¿no? Entonces, esto es la resistencia. Quiere decir que cuando tomo un medicamento ya no va a tener efecto sobre la bacteria y no nos vamos a curar. ¿Qué sucede ya yendo al tema ya? Porque primero era importante conocer en forma general lo que son los antibióticos, la resistencia. Ahora, justo tú mencionabas un caso específico de un pequeño de 8 años. ¿Cuál es la situación en nuestro país sobre cómo se está usando, cómo suelen usarse los antibióticos en los niños y en los adolescentes, Carmen? Por ejemplo, he visto varios casos que ante un resfrío, un simple resfrío, empezamos a utilizar antibiótico, ¿no? Y esto no debería ser así. Deberíamos postergar el antibiótico hasta después, porque a veces sí, o sea, las infecciones empiezan en un cuadro viral, pero después se pueden hacer mixtas. Pero al inicio simplemente el manejo puede ser sintomático, ¿no? Podemos utilizar paracetamol, reposo, agüita, y entonces, no hay que utilizar inmediatamente el antibiótico. Y eso es lo que he visto en varios niños, que las mamás a veces se desesperan porque piensan de que utilizando un antibiótico se van a sentir mejor, pero se ha demostrado y hay estudios que dicen que el uso de antibiótico ante una infección viral no va a reducir los síntomas, no va a hacer que se cure más rápido, o tampoco va a hacer que la intensidad del síntoma sea más leve, ¿no? Entonces, no estaría justificado de ninguna manera ante un simple resfrío o una gripe común utilizar el antibiótico. Estamos generando más bien resistencia a futuro, ¿no? Porque estamos utilizando un antibiótico cuando no se debe. ¿Qué recomendar a una mamá, sobre todo las mamás primerizas, ¿no? Que están por primera vez teniendo un bebé a su cuidado, cuando empiezan, por ejemplo, a tener el resfrío, ¿no? Empiezan a estornudar, empiezan a toser. Eh, hay algo muy importante que tú has dicho, que es que no se desesperen, ¿no? Bueno, ahora estamos en la época de esto de la pandemia, que todo el mundo está ahí al tanto de lo del virus, ¿no? Pero incluso hasta el tema de la pandemia, ¿no? O sea, eh, son los virus, ¿no? Son los virus los que pueden producir estos resfríos. ¿Qué recomendación darías tú, Carmen, ante una situación en la que está un bebé de repente pues con esos signos, ¿no? De que está tosiendo, está con, ¿cómo se llama?, con el moquito, está de repente con temperatura alta, ¿no? Porque generalmente ese es el contexto en el que las mamás dan el antibiótico, ¿no? Sobre todo la amoxicilina. ¿Qué sería lo conveniente en todo caso de qué hacer en esos casos, ¿no? A ver, primero, el mayor porcentaje de infección en lo que es niños y bebés es de origen viral. Entonces, no estaría justificado utilizar un antibiótico. Es cierto que sí, el bebé se va a sentir un poco mal, va a tener el catarro, el moquito y todo eso, pero no hay que desesperarnos, ¿no? Más bien hay que estar alerta a los síntomas. Por ejemplo, si es que ya pasó más de 3, 4 días, la fiebre persiste, no podemos calmar la fiebre a pesar de haber utilizado un paracetamol, o encontramos mucha desmejoría en el bebé, entonces ahí sí acudir a un pediatra, que sería lo ideal, ¿no? Para poder utilizar un tratamiento adecuado. O sea, lo que yo les recomendaría es que estemos atentos a los síntomas. Por ejemplo, los bebés se complican mucho con lo que es la neumonía. Entonces, ver si es que hay aleteo nasal, si es que hay dificultad para respirar, estar atento a esos síntomas de alerta que nos van a invitar a recurrir a un personal médico especializado en el tema, ¿no? Uh-huh. Claro, el aleteo nasal es cuando los bebés empiezan a mover esta partecita de los costados de la nariz, ¿no? Para los lados
signo de que están teniendo dificultad para respirar, ¿no? Que se empieza a ensanchar la naricita y así. Entonces, bueno, sí, porque lo que tú mencionas es súper importante, el tema de los virus, ¿no? Es decir, no hacemos nada con un antibiótico, con el virus no hace nada, pero muchas veces eh, hay ya esa mala costumbre, ¿no? Que incluso madres obligan al médico y no le va a recetar antibiótico y, ¿no? Y como si uno fuera pues una bruja, ¿no? Que se quiere que el hijo empeore y no, es todo lo contrario. Entonces se abusa. Yo no creo que sea el uso de antibióticos, sino un abuso, ¿no? Un abuso para todo antibiótico. Y algo que tú has dicho muy importante es que efectivamente, es decir, si yo empiezo a utilizar un antibiótico a mi manera y realmente no lo estoy tomando de ninguna manera correcta, es decir, de repente ni siquiera necesito tomarlo, pero ya lo estoy tomando, cuando realmente necesite un antibiótico, como lo he tomado tantas veces, ya no me va a hacer efecto y voy a necesitar un antibiótico que, como tú bien dices, tiene efectos adversos bastante fuertes, ¿no? Que a veces cuando uno está pasando visita no se sabe si un efecto es por la enfermedad o es por el medicamento, ¿no? Porque son medicamentos súper fuertes. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que cuando realmente yo lo necesite, ya no me va a hacer efecto. Voy a necesitar uno súper potente que más allá de los efectos adversos, es que también son carísimos, ¿no? Son carísimos, son difíciles de conseguir. Entonces, es decir, se nos complica todo eso por estar con esta idea equivocada del antibiótico, porque a veces también las abuelitas, si no le vas a dar su antibiótico, ¿no? O la tía, ¿no? Y las mamás se sienten presionadas, entonces uno pues le dice, señora, pero que se tome el antibiótico su hermana o su mamá, pero no a su hijo, ¿no? Porque, o sea, le está haciendo un gran daño, ¿no? Un gran daño y hay casos también de resistencia bacteriana en los pequeños, ¿no? Que es terrible, ¿no? Que es una pena, es una lástima. Es Sí, algo no cierto. sé. A una corta edad que tengan resistencia y que, aún como te conté del caso del niño, ¿no? En la rotación, que tenía 8 años y había hecho resistencia a cefalosporinas, amoxicilina, a los aminoglucósidos, hasta los carbapenems, y en realidad nos quedamos sin opción terapéutica. Y a su corta Dios edad, mío. 8 años. Perdón, 8 años. Terrible, terrible, la verdad. Por eso yo les digo a las mamás, ¿no? Que no jueguen a ser doctoras, por favor. Ni a las mamás, ni a las abuelitas, ni a los papás, a nadie. Para eso existe médicos, pero no hay que jugar a ser doctor, porque es súper, súper peligroso, ¿no? Y lo que tú estás contando es súper triste, ¿no? Qué terrible. O sea, eh, lo han bombardeado a ese niño de antibióticos, ¿no? Entonces, por eso yo digo muchas veces a las mamás, yo señora, yo sé que usted hace esto con la mejor de las intenciones, pero muchas veces cuando queremos jugar a ser la doctora, muchas veces sin mala intención terminamos más que ayudando, haciendo un daño tremendo, y no solamente en esto de los antibióticos, sino en cualquier área de la medicina, en cualquier área de la medicina. Hay mamás que se creen ya, o papás, ¿no? Con muy buena intención, pero ya son cardiólogas, son psiquiatras, son neurólogas, son todas las especialidades, los mandan a que le hagan resonancia a sus hijos, le mandan a que haga tomografía, ¿no? Entonces los irradian a los chicos, bueno, terrible. Yo sé que no, la desesperación, ¿no? Pero por eso lo importante, como dice Carmen, señora, señor, no se desespere. Hay personas que se van a encargar de eso. No lo haga usted, por favor, por el bien de todos, ¿no? No hay que jugar a ser el doctor ni a ser la doctora. Para eso hay personas que han estudiado y se dedican a eso. Vamos entonces a invitar nuevamente a nuestros amigos para que puedan hacer sus consultas, sus comentarios. De repente tienen alguna experiencia, porque ¿quién no tiene una experiencia con los antibióticos en los niños y adolescentes? Saber qué cosa de repente les dijeron el pediatra, les dijo el médico, algo que ustedes no sabían y lo aprendieron, pues, como se dice, en la cancha. Así que todo eso es muy importante para poder compartir este tema de sensibilizar a todos, ¿no? El uso
el abuso de los antibióticos en niños y adolescentes, que es tan tremendo. Así que pueden hacer sus consultas por el Facebook Radio San Camilo Perú, pueden hacer sus llamadas al 957-561-832 o también sus mensajes de WhatsApp a ese mismo número, 957-561-832. Vamos a una canción y volvemos con Carmen Reyes. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios. Y así como tú, quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios. Y así
11:33 de la mañana, hoy día sábado de gloria. Estamos aquí compartiendo el programa con Carmen Reina Contreras. Ella es interna de medicina humana y también conductora del programa Te Cuido, Me Cuido, próximo a estrenarse en Radio San Camilo. Nosotros, que somos un programa sabatino, ustedes saben, sábado dedicado a la Virgen, hermosa esta canción, esta letra, y justo que hablábamos de perdonar, pues quién mejor que ella para que interceda por nosotros, ella que perdonó, que nos sigue perdonando por todo lo que le hicieron y le seguimos haciendo a su hijo, ¿no? El puente al cielo, así que roguemos siempre su intercesión para poder tener esa capacidad, como ella también, de perdonar. Bueno, seguimos aquí con nuestra querida Carmen y estábamos comentando también que pueden hacer sus consultas por el Facebook Radio San Camilo Perú y también hacer sus llamadas o mensajes de WhatsApp al 957-561-832. Hay un bonita publicación en el Facebook de Radio San Camilo donde está justo la Virgen hoy día, sábado de gloria, está muy hermoso, así que les invito a que lo vean, está muy bonito. Mi querida Carmen, estábamos hablando de esta situación tan complicada de lo que es la resistencia de los antibióticos, ¿no? En los niños y en los adolescentes. Tú nos decías que los antibióticos son para las bacterias, que no tienen ningún efecto sobre lo que son hongos, por ejemplo, sobre lo que son virus, y nos están preguntando por el WhatsApp cuál es la diferencia entre el virus y la bacteria. Me parece muy importante esa pregunta. Ok, la diferencia entre el virus y la bacteria es que el virus ambos son microorganismos infecciosos. Sin embargo, el virus es un poco más pequeño, es más pequeño que la bacteria, ¿no? Y entonces, y mayormente las infecciones causadas por virus se autolimitan, no necesitan un tratamiento. Simplemente se puede tratar con medicamentos que alivien los síntomas, como es el paracetamol, o por ejemplo, si es que hay mucho catarro o mucha mucosidad, podemos utilizar los antihistamínicos. Perdón, eso hablando solamente de los casos de la faringoamigdalitis, ¿no es cierto? Claro, solamente de los casos de la faringoamigdalitis. Y en caso de lo que es las bacterias, son también microorganismos patógenos, infecciosos, pero que son un poco más grandes que los virus y sí o sí necesitan tratamiento antibacteriano con un antibiótico, ¿no? Es decir, la composición de un virus y de una bacteria va a ser distinta, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En su estructura, en su tamaño, ¿no? Nos preguntan también por el WhatsApp, Carmen, nos preguntan, cuando un niño tiene fiebre de 39, ¿es recomendable darle un antipirético? Claro que sí. La fiebre tenemos que aprender a controlar, sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque hay una patología que se llama convulsión febril. Entonces, si es que los niños pasan, sobre todo en menores de 5 años, ¿no? Cuando pasan la fiebre más de 37 grados o 37.5, entonces empiezan a tener convulsiones. No queremos llegar a este cuadro, entonces apenas vemos que en los niños empieza a elevarse la temperatura, aplicar un antipirético, que viene a ser el más recomendado, el paracetamol. Nos están llegando también por el Facebook o algunas preguntas. Nos pregunta Marita, hola, buenos días, tengo 2 preguntas. ¿Los antibióticos producen sueño y diarrea? Sí, algunos antibióticos tienen efectos adversos, como ya lo hemos estado mencionando, y pueden producir lo que es la diarrea, ¿no? Por ejemplo, lo que son la citromicina, tienen más relación con producir diarrea. Sueño también puede ser un efecto adverso que se ha reportado, pero eso se puede controlar, ¿no? Otra pregunta que también nos hace Marita es, ¿los antibióticos curan pero debilitan las defensas que podemos... Creo que está afirmando. Los antibióticos curan, pero debilitan las defensas
¿Qué podemos hacer después de tomar antibióticos para subir las defensas? Gracias y felices Pascuas de Resurrección. Gracias, Marita, para ti también. Eso nos está, bueno, a ver, yo creo que hay como dos, se puede dividir en dos esta pregunta, ¿no? Porque ella primero está afirmando que los antibióticos curan, pero debilitan las defensas. ¿Qué podemos hacer después de tomar antibióticos para subir las defensas? A ver, habría que aclarar un poquito eso de repente, ¿no? Claro, o sea, los antibióticos lo que hacen solamente tienen efecto en contra de las bacterias. Entonces, no tendría por qué disminuir nuestra defensa. Nuestra defensa está más ligado a lo que es nuestra alimentación. Entonces, si es que nosotros nos cuidamos con la alimentación, comemos saludable, vamos también incluso a evitar las infecciones. Entonces, pues, o sea, no tiene relación que el antibiótico tenga algo que ver con disminuir nuestras defensas. No, al contrario, más bien matan las bacterias para que podamos luego subir nuestras defensas, ¿no? Algo que yo he notado, porque al final los psiquiatras somos médicos y está todo relacionado, es que algo que sucede también en psiquiatría, ¿no? Como en infectología o en medicina general, que muchas veces lo que está produciendo los síntomas, los signos, las molestias que produce la enfermedad, las personas, claro, no tienen por qué saberlo porque no son los médicos, lo atribuyen que son los medicamentos, ¿no? Entonces, de repente, ese debilitamiento es por la propia infección que está pasando la persona, por el propio proceso, la propia enfermedad, ¿no? Entonces se puede creer equivocadamente, no, que es el medicamento, ¿no? Cuando muchas veces es el propio proceso. Nos preguntan o nos repreguntan, Carmen, acá, en cuanto a la pregunta del niño de fiebre, que preguntaba si un niño tiene fiebre de 39, es recomendable darle un antipirético, y tú ya lo contestaste, y la repregunta es, ¿y si la fiebre está también asociada con diarrea? ¿No? Entiendo, también se le debería dar el antipirético, o sea, es decir, si tiene fiebre, diarrea, ¿no? A pesar de que tenga fiebre y diarrea, ¿también le debería dar el antipirético? Claro que sí. Sí, podemos dar antipirético porque lo que queremos es calmar la fiebre, ¿no? Para evitar las complicaciones que esta nos puede traer. Entonces, así sea el origen del sistema respiratorio o del sistema gastrointestinal, igual tenemos que manejar la fiebre. De repente también sería bueno para algunos, porque claro, la persona que nos pregunta maneja el término antipirético, pero quizás muchos de nosotros no lo podemos saber. ¿A qué le llamamos antipirético, Carmen? Antipirético se le llama a aquel medicamento que reduce la fiebre. Solamente se utiliza para poder disminuir la fiebre. Ajá. Entonces, claro, lo que nos estaba preguntando era la importancia o no de utilizar estos medicamentos que son para bajar la temperatura, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto, Carmen, a la situación esta que tú mencionabas sobre el tema de la resistencia, que me parece súper, súper importante, ¿no? ¿Cuáles serían así las recomendaciones específicas, ¿no? A las mamás, papás, cuidadores de niños y adolescentes que nos están escuchando y nos están viendo sobre este tema de los antibióticos para los niños y adolescentes? ¿Cuál sería consejos tuyos así muy puntuales para justamente hacer un adecuado uso y no caer en lo que hemos dicho del abuso y de la resistencia bacteriana, ¿no? Para evitar la resistencia, primero debemos evitarnos no enfermar. Y para eso es utilizar alimentación adecuada, la higiene, el lavado de manos, que no solamente nos va a prevenir actualmente sobre el COVID, sino nos va a prevenir de todas las infecciones que están a nuestro alrededor. Luego, para cuando tenemos que utilizar un antibiótico, utilizarlo solo si es necesario. Si es que estamos con un cuadro gripal, postergar el antibiótico. Todavía no utilizar y estar atento a los síntomas, ¿no? Estar atento a los síntomas. Cuando empecemos a tomar el antibiótico, asegurarnos de que sea el antibiótico adecuado para la infección que estamos cursando. Segundo, la dosis correcta del antibiótico y terminar el tratamiento. Cumplir los días que nos recetan para poder utilizar el antibiótico, ¿no? Solo así vamos a poder evitar la resistencia antibiótica. Es decir, ser obedientes, ¿no? Con lo que nos dice el médico.
porque el médico nos dice 7 días, no, pero a los 3 ya está ahí, peor le va a hacer, ¿no? Si le doy más días, le va a hacer mal. Entonces cada uno, ¿no? Empieza a sacar sus propias conclusiones y al final terminamos dañando más. Entonces, si el médico me dice tantos días, así mi hijo, mi hija se sienta recontra bien, tengo que terminar los días, ¿no? Y también ir al control, porque ese también es el otro punto, ¿no? Generalmente cuando se termina el tratamiento antibiótico, tiene que ir a un control. No, pero ya estoy bien, pero igual, porque de todos modos tiene que evaluar el médico, de repente va a detectar cosas que uno no necesariamente tiene que detectar, ¿no? Y algo súper importante que me ha gustado mucho que has dicho es que primero hay que prevenir enfermarnos, ¿no? Que hay que prevenir eso. Entonces, de repente, claro, nos estamos un poco yendo por un tema medio colateral del tema, pero yo creo que vale la pena por la importancia que tiene sobre la prevención, ¿no? La prevención sobre todo de estos cuadros respiratorios, que ahora pues la gente va a entrar en pánico porque lo va a confundir con el COVID, ¿no? Pero hacemos hincapié porque esto es lo más frecuente que van a las emergencias, ¿no? Cosa que no es una emergencia realmente, pero bueno, van. ¿Cuáles son, para evitar estar usando los antibióticos, Carmen, estas recomendaciones para prevenir estos resfríos, la gripe? ¿Qué cosa podríamos hacer para prevenir? Porque eso es lo primero, ¿no? Ya, primero, como les estaba mencionando, una adecuada alimentación, alimentarnos bien, higiene, estar lavándonos las manos constantemente, eso nos va a prevenir de muchas infecciones. Por ejemplo, en los niños, que es la tifoidea también, ¿no? La tifoidea. Luego también es muy importante recalcar en el que cumplan su calendario de vacunación. Los niños tienen que cumplir su calendario de vacunación para evitar así mucha mortalidad. Y tercero, esos serían los 3 pilares básicos. Alimentación, higiene y el cumplir el calendario de vacunas. Qué Y si estás importante. resfriado, si estás resfriado, no tener contacto con otras personas. Qué importante eso, porque a veces en las cosas tan sencillas, ahí es donde fallamos, ¿no? Esto de lavado de manos no es nuevo, ¿no? O sea, para el personal de salud, para los pediatras, esto se viene impulsando desde hace mucho tiempo, solo que recién ahora se está dándole la importancia por esto del COVID, ¿no? Pero esto eh, siempre ha estado ahí. Entonces, yo creo que es súper importante el poder, eh, el poder tener esto en consideración, ¿no? Y el punto, o sea, varias cosas que se dicen ahora para lo del COVID va para esto de las faringoamigdalitis, ¿no? El tener, por ejemplo, los ambientes bien ventilados, También. ¿no? Porque si no se los sofoca a los bebés, entonces ahí empieza y a veces se cree que no, que el aire, esta es ¿no? la creencia, que el aire va a producir problemas respiratorios y es todo lo contrario, ¿no? El aire más bien es el que va a prevenir porque permite pues que se vaya ventilando. Bueno, mi querida Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera, por favor, estos minutos que nos quedan, que nos puedas explicar sobre este bonito programa y tan útil que va a estrenarse próximamente. Les invitamos a que estén atentos ahí al Facebook, sobre Te cuido, me cuido. Coméntanos, por favor, de qué se trata, cómo va a ser la dinámica, para que estén todos nuestros amigos atentos a su estreno. Ok, bueno, la siguiente semana vamos a lanzar un nuevo programa que se titula Me cuido, te cuido, me cuido, junto con una compañera mía que también es interna de medicina, donde vamos a abordar así temas como los que estamos abordando ahora, que son los antibióticos o incluso los medicamentos que utilizamos frecuentemente, como es el paracetamol, la aspirina. Ya les vamos a ir comentando más a fondo sobre de qué trata ello, para poder así brindarles información a cada uno de ustedes y puedan tener un poquito más de conocimiento sobre temas médicos, ¿no? Y vamos a explicarlos de una manera muy sencilla, en donde ustedes también van a poder interactuar con nosotros, hablarnos por WhatsApp o enviarnos sus mensajes de algunas dudas que tengan para poder aclararlas. Excelente, Carmen, excelente. Mira, ahora que el sector salud está cobrando más importancia por este tema de la pandemia y ya personas que no se dedican a medicina, pues están cada vez
familiarizándose más con los términos, pero qué mejor hacerlo de una fuente confiable como son Xiaomi y tú. Así que bienvenidas una vez más aquí a Radio San Camilo. Muchas bendiciones para que les vaya muy bien. Yo sé que va a ser así en el programa porque está pensado para las personas, las necesidades de las personas en términos entendibles, ¿verdad? De no tener vergüenza de preguntar qué es un virus, qué es la bacteria, cómo se diferencia y, en fin, una serie de preguntas que a veces no podemos encontrar la respuesta en internet, pero a veces nos terminan confundiendo más porque cualquiera puede escribir, no hay esa garantía. Así que muchísimas gracias, querida Carmen, por haber estado con nosotros, por todos tus mensajes, tus consejos, y también invitamos a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando a que nos sintonicen la próxima semana, el sábado, Dios mediante. Vamos a estar conversando en la primera media hora sobre hablemos de los profesores. Ajá, de los profesores, obviamente estamos hablando de la época escolar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la relación entre papá, mamá, cuidadores con los profesores? ¿Tiene que haber algún tipo de comunicación? No, sí. ¿Qué tipo de intervenciones o mensajes debemos dar a los chicos respecto a los profesores? ¿Tenemos que hablar de los profesores con los chicos? Sí, no. Vamos a ir viendo un poco este tema ya que ha empezado el año escolar. Y eso va a ser en nuestra primera media hora, hablemos de los profesores. Como siempre, en nuestra segunda media hora vamos a estar resolviendo sus consultas en Hablemos de tus consultas. Cualquier interrogante sobre crianza, salud mental y psiquiatría de niños y adolescentes. Y a las 11 de la mañana vamos a tener también, sigue habiendo el desfile de nuestros conductores de la radio. Ustedes ya habrán visto que esta semana se ha estrenado el programa Catarsis, los martes a las 10 de la mañana, con 2 conductores. Uno de ellos, Jonathan Ceballos, que es psicólogo, va a estar con nosotros y vamos a conversar con él sobre las pruebas psicológicas. Me imagino que va a haber muchas preguntas respecto a ese tema, así que también les invitamos a que puedan participar. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su gentil sintonía. Estuvo con ustedes en la conducción Wendy, padre Eduardo Morante en los controles. Que tengan una muy bendecida semana y feliz Pascua de Resurrección.